Hola, soy Alejandro Flores Mejía de octavo semestre y les voy a hablar de transición en salud en México y la historia de la administración. Vamos a empezar con el tema de la transición de salud en México. Para empezar, ¿qué es la transición en salud? Pues es lo que se determina, lo que determina cómo enferma o cómo morirá una población dependiendo del lugar demográfico. La demografía influye bastante ya que pues en ciertos países pues depende el problema o depende el nivel económico o que invierta en salud, puede ser un poquito más diferente, un poquito más grave o puede ser inexistente a veces. Y también esto lleva a una evolución. La evolución se refiere a tratar el problema y a que ya no vuelva a surgir o a que ya no vuelva a ser tan relevante, o sea, que sí se tenga como una enfermedad, ya sea, no sé, diabetes o, no sé, una enfermedad crónico-degenerativa, pero que ya teniendo ciertas prevenciones o ciertos tratamientos, ya no sea tan exigente el cuidado o tan costoso o tan peligroso en algunos aspectos. Entonces también ayuda a la evolución de salud y ayuda a eliminar ciertos problemas para ver nuevos en papel, ¿no? Y también hablando de la mortalidad, pues también, como dije al inicio, como que define o percibe cuál es el factor más común al nivel de mortalidad en los países. En México son las enfermedades crónico-degenerativas, por problemas pues de peso, de mal control de la alimentación, como diabetes, como obesidad, hipertensión, problemas cardíacos de ese tipo. Y pues desde 2003 vi en un artículo que no hay como que no hay cambio de esos motivos de mortalidad en México. Y las enfermedades crónico-degenerativas son pues, el mayor problema y como que la transición no avanza en cuanto a salud en México, ya que siempre hay este tema, ¿no? De la mala alimentación, de las malas horas, de la comida frita, las fritangas, que son pues, muy comunes y pues, son lo que primero, lo que te encuentras saliendo de la escuela, el trabajo, de todo. También una comida chatarra, papitas, cosas así. También esta investigación de la transición tiene como enfoque tener un control de cuántas personas se enferman, de cuántas personas mueren, de qué, pero el control es por así decirlo, estudiarlo y que no haya un despegue total de los números que ya se tienen aproximados. Y digo entre comillas porque pues, siempre varían los números mínimo cada 4 o 5 años. Entonces no es como que algo muy seguro, pero se supone que se tiene un control, ¿no? O sea, ya más o menos, gracias a las investigaciones o medio censo que se puede hacer, se puede ver cuántas personas se van a enfermar de diabetes o cuántas ya predisponen a, no sé, artritis, a hipertensión y cuántas ya se pueden ir muriendo por estos problemas. Y pues en México no hay como que o a mi ver, no hay mucho este control de la transición, ya que por el artículo así un poquito más viejito que encontré, bueno, no viejito, sino medio, medio actual, medio no, que es del 2003 y otro que es del 2013, no han avanzado mucho como que los cambios. Comparándolo con otro que es era Honduras, sí han cambiado desde el 2000 a 2010, que es más o menos el mismo rango de tiempo, son 10 años, aunque sean 3 años después y 3 años antes respectivamente, que sí ha cambiado. Antes era mucho problemas de higiene en Honduras, mucho
muchas infecciones, muchas muertes en hospitales por infecciones nosológicas. Y en 2010 ya son problemas un poquito más a lo cardíaco y a lo físico, ¿no? Que el físico ya no aguanta. Y comparándolo con México, ya pues sigue siendo ese problema, pues, yo creo que es más alimentación, porque pues consumimos muchas grasas, hipertensión, consumimos mucho azúcar, diabetes, mala, mala alimentación en general, pues puede provocar artritis o hasta, bueno, una vida sedentaria puede provocar, o no provocar, sino que es un factor predilecto pues para que te desarrolles un tipo de cáncer. Y por último, se tiene como un punto importante en la transición esta evaluación, ¿no? De si ha cambiado o no. Y ya para no repetir lo mismo, pues en México pues no se, o no se toma mucho en cuenta esta evaluación o no se hace nada para corregir esa evaluación, porque pues, no ha avanzado. Ya también ya van a ser 10 años del último, que es del 2013, entonces no sé si ha avanzado. No encontré como que artículos un poquito más actuales. Entonces, el punto en evaluación, en transición de la salud, es ver qué tanto sea como que los problemas principales de una época o de un rango de tiempo se han ido o disparando o de un factor de mortalidad, ahora ya solo es, bueno, ahora te enfermas mucho de esto, pero ya no te mueres. O, ya no o te sigues enfermando mucho, pero ya no avanza tanto, o es otra variante, o son otras cosas. Y bueno, esto no está, bueno, en mi guión, que es un pequeño tablerito de puntos, pues la pandemia yo creo que pues ya cuando se vuelve a hacer esto de la transición en salud o cuando se vuelve a investigar, pues ya el COVID ya va a ser un factor muy determinante en mortalidad. Bueno, yo creo que hace ya 2 años que, bueno, hace uno, más o menos, que ya no creo que ya sea tan importante por realidad, pero yo creo que en 2020 sería como que el campeón. Y pues de enfermedad yo creo que sí va a estar muy latente todavía un ratote. Y bueno, con esto termino el tema de transición en salud y continúo con el origen de la administración. Bueno, pues lo voy a dividir por épocas. Y voy a empezar diciendo que pues es importante la administración, ya que pues es de forma muy básica y muy sencilla, pues es los recursos que van determinados a ciertos campos, ¿no? Entonces hay alguien o algunos que determinan para dónde van los recursos que se obtienen o los recursos que se tienen y cómo los van a repartir y cuáles van a guardar para futuros proyectos o para futuros problemas. Y en la época primitiva, pues los recursos pues no existía como que una moneda de cambio o moneda así en metal, sino que pues eran los recursos naturales, la comida, la vestimenta, bueno, vestimenta para su época, ¿no? Leña, cosas de ese estilo, herramientas. Entonces, yo creo que pues como se dividían como que en tribus o en manadas y se ha investigado pues que como había un líder o cosas así, como la ley más antigua de la Tierra de que el más fuerte es el que gana, el que domina, pues yo creo que él era el que administraba y el que va repartiendo los recursos naturales. Avanzamos a la época antigua, con esto me refiero a las primeras civilizaciones ya como ya más estructuradas, como Grecia, Egipto, Roma, Babilonia, China. Entonces, pues en Babilonia, voy a empezar por una de las más antiguas, pues se creía que, bueno, en Babilonia junto a los sumeros está esta leyenda de Gilgamesh, y pues era pues, una administración pues, que se dedicaba al imperio, ¿no? A expandir un poco el imperio y a honrar al rey o a hacer lo que el rey quisiese, ¿no? Entonces por eso se tiene en esta leyenda que Gilgamesh mandó construir cientos de palacios, un montón de estatuas, un montón de cosas, ¿no? Y pues en Babilonia están una de las construcciones, pues eran los campos flotantes, los campos elíseos, y
Y bueno, continuó con Egipto y Roma, que estos ya eran dos administraciones que se dedicaban en la Roma antigua, pues al imperio, a conquistar y a crear y a seguir funcionando hasta cierto punto, porque debido a malas administraciones seguidas, creo que eran 5 reyes, cayó el imperio romano. Y en Egipto sí se dedicaban al imperio, pero de forma más a honrar a los faraones o a los reyes, porque eran considerados como dioses o como de mayor estatus, y aparte por su creencia de muerte, así rapidillo, pues que el que más recursos materiales tuviera, pues más privilegios tendría en el otro mundo, ¿no? Entonces, pues también hasta los recursos entraban en la muerte. Ya viniéndonos más para acá, pues China y Grecia, pues en China se dedicaba pues, un poquito más, era, por lo que había leído, no es tanto como el feudalismo, pero sí era más de dedicárselo a una familia o a la cabeza de una familia, y de esa familia había más familias chiquillas que descendían de esa dinastía, es la palabra que quería encontrar, y, y ya de esa familia, la familia importante, se la destinaba al rey. Entonces casi como el feudalismo, pero no. Y pues en Grecia ya tenían cierta centralización de la administración, ya que pues ya muchas personas podían opinar, ya era un poquito más democrático, un poquito más avanzado, y no se dedicaban como que a una cosa en específico, ¿no? Como digo, en Babilonia, en Roma, y los sumerios, que era más un poquito para el imperio, para ampliar el imperio, abarcamos en cosas militares y lo que quiera el emperador, sino que en Grecia ya era ok, sí que el líder de la nación o que los líderes tengan más recursos, pero también hay que enfocar recursos a otras cosas como escuelas y cosas así. En la Edad Media ahí ya entra un poquito lo que es el feudalismo, que ya es darle los recursos a un señor, al señor feudal, y el señor feudal se arregla con el rey, pero pues es prácticamente, bueno, con el rey o con el gobernante de en turno. Pero si es tú trabajas para mí, yo tengo mi tierrita, tú la trabajas, te doy tantillo, todo lo destino para mí, y ya que el rey me tenga que quitar o que cobrar lo que me tenga que cobrar. Y la iglesia en la Edad Media tenía, pues, yo creo que fue su época de más poder en la antigüedad, en la Edad Media, ya que no era administrada por los reyes, o sea, no, la iglesia se manejaba sola, y toda iba destinada para para, para un mismo mandamás. Y aunque era jerárquica, pues la administración la cumplía uno, y pues ahora sí que el que reparte y comparte pues, se queda con la mejor parte. Y en la Edad Moderna, con esta me refiero un poquito a mediados de 1700 a finales de 1800, antes de los 1900, que ya empieza la importancia de los comercios internacionales, a ya no tanto intercambiar, sino, mira, yo produzco aquí tal cosa, ¿qué te parece si me la compras? Y tú me vendes otra cosa. Y así es como que un ganar-ganar. Y ya en ciertas partes del mundo, porque antes se tenía la idea de no de invertir, sino de exportar y criarlo allá. Pero pues, bueno, criarlo o sembrarlo, dependiendo de animales o de plantas, pero no era el mismo resultado por diferentes factores, ¿no? Entonces también se podría decir que se comerciaba con recursos naturales, pero ya había una moneda de por medio. Y por estas fechas o por esta época ya empieza la revolución industrial, ya hay máquinas, ya hay aparatos, ya hay más tecnología que ayuda que facilita mucha producción de cosas, mucha administración de recursos,
ya no va enfocada a se me fue la palabra, pero bueno, la administración ya va más enfocada a la tecnología, y con eso quiero pasar ya más o menos al siglo XX en adelante hasta acá, que ya los recursos de ciertas potencias pues van enfocadas un poquillo sí más a lo militar por problemas que se pueden tener, pero también se tienen más en ciencia, salud y tecnología. Y ya la tecnología que crean la venden, y ya sea que otros países la replican, ¿no? Lo típico hecho en China, pero funciona, mano de obra más barata, y todavía se tiene este problema de que la administración la tiene una sola persona o muy poquitas personas, y eso pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Que hay bastantes recursos o recursos suficientes, nada más que pues lo tienen ciertas personas y la mayoría de la población no tienen esos recursos tan, tan fructuosos. Y en otros lados, aunque siga habiendo reyes, aunque ya muy poquitos, si hay una administración de darle al rey, pero ya no es tan estricta o con tanta ganancia. Entonces, bueno, pues eso es por mi parte sería todo, los dos temas. Me tardé un poquillo, divagué un poquillo, pero bueno, pues ya quedó.